Es un gusto el poder estar con ustedes. Mi nombre es Emanuel Elizondo y tengo el privilegio de pastorear la Iglesia Vida Nueva aquí en Apodaca. También doy clases aquí en la Universidad Cristiana de las Américas y tengo el privilegio de estar dando clases aquí en la universidad. Voy para mi octavo, noveno año ya de dar clases aquí y es un gusto dar tanto en la maestría como en la licenciatura. Y también tengo el privilegio de colaborar en una editorial cristiana que se llama Brodmann y Holman Lifeway y estoy ahí colaborando como director editorial asociado, viendo sobre todo las Biblias que se producen desde Brodmann y Holman, también algunos de los libros y recursos. Entonces es un gusto el poder estar con ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite este tiempo de taller. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí. Te rogamos que este taller sea de bendición para nuestras vidas, que sea de edificación, Padre Celestial, y que podamos aprender mucho, Señor. Te ruego por esa charla y te ruego también por los demás talleristas que estarán exponiendo en este momento para que también tú les bendigas y les des palabra. Te rogamos por el resto de nuestra conferencia y gracias por lo hermoso que ha sido hasta el día de hoy. Qué bendición, Señor, cantar y qué bendición es abrir tu palabra juntos. Estamos agradecidos contigo y gracias por este tiempo que nos permites en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los retos con este tema es que puesto que la mayoría de las personas aquí no son misioneros, en el sentido estricto de la palabra, de quizás salir a otro país, aunque evidentemente muchos de nosotros estamos haciendo la labor de ir y predicar el evangelio en nuestro lugar donde estamos y en otros lugares, pero creo que se podría pensar por el título que la aplicación de esta charla es muy limitada. Y de hecho, cuando se me asignó este tema fue una de las dificultades, saber cómo exactamente podía yo servirles a ustedes, que fuera de provecho para personas que están involucradas en el contexto de las misiones, pero no solamente en el contexto de las misiones, sino aquellos que estén como pastores, que estén como diáconos, que estén como líderes o que simplemente estén como miembros en su congregación. Entonces quiero comenzar dejando en claro de qué no se va a tratar esta charla. Esta charla no va a ser un manual para aquellos que buscan involucrarse en las misiones globales. Aquellos que tienen un llamado de Dios a salir de su ciudad o salir de su país para llevar el evangelio, van a encontrar cosas que espero que sean muy interesantes. Y habrá muchos otros recursos también que les puedan ayudar para eso. Sin embargo, de manera específica, este taller no se trata de consejos o instrucciones para aquellos que quieren salir como misioneros. Más bien, lo que vamos a hacer en este taller es vamos a examinar la vida del apóstol Pablo, el misionero más conocido de la iglesia cristiana, sin duda alguna. Y vamos a ver lo que su vida y ejemplo nos enseña sobre la importancia de la preparación, que es de lo que se ha estado tratando esta conferencia, esta sociedad teológica. Y recordemos que Pablo con su vida y escrito se ha convertido en un ejemplo concreto y práctico para todo ministro, sea misionero, sea pastor, sea líder en su iglesia local. Ahora, en 45 minutos es imposible ser exhaustivo, pero voy a buscar centrarme en algunas de las implicaciones más importantes y evidentes que vemos en la Escritura. Por cierto, esta no va a ser una exposición de un texto como una predicación, como lo hemos visto hasta el día de hoy, que sería lo que yo normalmente haría, sobre todo un domingo, sino que más bien vamos a hacer un estudio bíblico, un estudio teológico. Y vamos a estar examinando las implicaciones misioneras de la preparación ejemplificadas en el apóstol Pablo, el misionero y apóstol. Para Pablo, salir en misión para compartir el evangelio fue una responsabilidad que se tomó con absoluta seriedad. Entonces, dicho esas cosas, quisiera que veamos cuáles son las implicaciones en la vida del apóstol Pablo de la preparación.
Si el Señor lo permite, vamos a ver 5 de ellas. Implicación número 1. Implica un llamado claro. Es decir, ¿qué vemos en la vida del apóstol Pablo? ¿Cuáles son las implicaciones de la vida del apóstol Pablo en la preparación? Primeramente implica un llamado claro. Si una persona quiere prepararse para compartir el evangelio, debe tener un llamado claro al ministerio de las Sagradas Escrituras. Es lo que vemos en la vida de Pablo desde su conversión de camino a Damasco, narrada en Hechos 9. ¿Me acompañan por favor a Hechos capítulo 9? Bueno, como ustedes saben, en Hechos capítulo 9 se nos narra la conversión del apóstol Pablo de una manera dramática, de una manera impresionante. Y luego cuando llegamos ahí a ese mismo capítulo, pero al versículo 15 y 16, fíjense lo que se le dice aquí, algunos versículos después de que sucede este evento del apóstol Pablo. Dice Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Entonces le está diciendo, ve con el apóstol Pablo, acaba de pasar por este evento dramático en su vida, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Dios está diciendo, instrumento escogido me es este. Aquí vemos indudablemente que Dios escoge al apóstol Pablo para salir en misión y que Pablo entendió este llamado de una manera clara, lo vemos en muchos pasajes. Y un pasaje clave se encuentra en Gálatas capítulo 1. Ahora, como dijo ahorita el hermano Lucas, espero que traigan la Biblia lista. Vamos a Gálatas capítulo 1. Hoy va a ser casi como esgrima, ¿eh? Vamos a estar yendo a muchos pasajes, así es que estén listos porque los voy a esperar, pero no mucho, ¿ok? Así es que tienen que estar conmigo bien listos. En Gálatas capítulo 1, Pablo aclara, ahorita les digo el versículo, Pablo aclara que el evangelio que predicaba no era una invención propia, miren el versículo 12, sino que lo había recibido por revelación de Jesucristo. Luego brevemente habla de su vida pasada, en donde dice que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Eso lo vemos en el versículo 14. Y miren el versículo 15 y 16 que voy a leer. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, el lenguaje que usa Pablo aquí es muy interesante porque nos apunta hacia el Antiguo Testamento. El erudito Timothy George comenta sobre estos versículos y voy a citar. Dice, J. Munk, entre otros, ha mostrado cómo esta expresión, y de hecho, toda la descripción de la llamada de Pablo, hace eco de los textos del Antiguo Testamento que describen la separación del profeta Jeremías y del siervo sufriente de Isaías. Evidentemente, Pablo sintió que estos textos de la historia de Israel expresaban su propio sentimiento de ser elegido y presionado para servir por la gracia vencedora de Dios. Como dijo Juan Calvino, esta separación era el propósito de Dios por el que Pablo fue designado para el oficio apostólico antes de que fuera consciente de su propia existencia. Y termina la cita. Entonces, el apóstol Pablo se veía en continuidad con los profetas en el plan de la redención de Dios, en este sentido. De la misma manera que Dios había escogido a los profetas para llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios, Dios había llamado a Pablo a llevar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y este era un plan, queridos hermanos, desde la eternidad pasada, y era un plan completamente basado en la gracia de Dios. Por eso Pablo especifica que él había sido apartado desde el vientre de mi madre. Y es bien interesante porque cuando el apóstol Pablo hace dice esto desde el vientre de mi madre, eso está haciendo eco a Jeremías 1:4, está haciendo eco a Isaías 49 del 1 al 6, en donde el profeta había hablado y había usado el profeta Jeremías lenguaje similar sobre cómo había sido el llamado, y el apóstol Pablo se ve en continuidad con eso.
Dice, así como Dios llamó a los profetas, Dios me ha llamado también a mí para poder llevar la palabra de Dios. Por lo tanto, para Pablo, tener un llamado claro era indispensable en su función misionera. Ahora es cierto que no todos tendrán la misma experiencia de llamado al ministerio. Si yo les preguntara a aquellos que son pastores, por ejemplo, ¿cómo fue que el Señor te llamó a la labor del ministerio? Pienso que habrían diferentes historias, ¿verdad? Para algunos quizá fue un momento así, tipo el apóstol Pablo, ¿no? Un evento muy fuerte en donde fue muy evidente en tu vida que el Señor te estaba llamando al ministerio y de un día para otro era muy claro en tu mente. Pero quizá algunos de ustedes van a tener una experiencia más similar a la mía, en el cual fue un proceso por el cual el Señor me iba mostrando y me iba dirigiendo poco a poco. De hecho, antes de que entrara al seminario, yo estaba estudiando medios de comunicación y fue un proceso en el cual Dios usó una plantación de iglesia, Dios usó a un pastor, Dios usó diferentes situaciones. Luego empecé a hablar con mis pastores, empecé a pedir el consejo de mis padres y todo eso fue llevándome a decir, Dios me está llamando al ministerio. Pero lo que debe de unir es tener ese llamado claro en el sentido que digas tú, eso es lo que Dios quiere de mi vida. Lo que Dios quiere de mi vida es que yo pueda proclamar el evangelio y eso lo vemos en la vida del apóstol Pablo y es la primera implicación. Vamos a ver ahora una segunda implicación sobre la preparación en el contexto de la vida del apóstol Pablo. Implicación número 2. Implica preparación adecuada. Implica preparación adecuada. Cuando leemos los evangelios y el libro de los Hechos, debemos recordar que muchas veces, incluso el Antiguo Testamento también, debemos recordar que muchas veces la narrativa se comprime. Es decir, pueden pasar entre un evento y otro, pueden pasar días, pueden pasar meses, incluso pueden pasar años, evidentemente, porque la narrativa se está comprimiendo para contarnos la historia que Dios así la ha decidido a través del escritor, sea cual sea el libro que estemos en la Biblia. Entonces, algunos lectores del libro de los Hechos van a pensar que el apóstol Pablo comenzó su primer viaje misionero poco tiempo después de su llamado y conversión a Damasco. Después de todo, su conversión es en Hechos 9 y el primer viaje misionero es 4 capítulos después. Entonces nosotros pensamos, ok, debieron de haber pasado a lo mejor algunos meses, algunos días y el apóstol Pablo, vámonos a las misiones, inmediatamente, primer viaje misionero y voy a recorrer y voy a plantar iglesias. Sin embargo, hay tiempo significativo entre un evento y otro, es decir, pasa tiempo significativo entre Damasco y el primer viaje misionero. Ahora, no podemos dar fechas súper exactas, ¿verdad? Incluso los eruditos, cuando uno consulta más o menos, te dan fechas aproximadas, y hay varias razones para eso, ¿verdad? Pero voy a dar algunas fechas aproximadas. Conversión de Saulo, aproximadamente 34, 35 después de Cristo. Bernabé y Saulo ministran en Antioquía en el 40-41. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, 47 aproximadamente después de Cristo. Esto significa que hay aproximadamente, bajita la mano, 10 años hasta 15 años que pasan. Vamos a decir que aproximadamente unos 12 o 13 años entre Damasco y el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y una de las preguntas es, ¿qué hizo Pablo en este tiempo? ¿Qué hizo Pablo en estos años entre Damasco y el primer viaje? Bueno, en Gálatas se nos da una respuesta parcial a esta pregunta. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 17 y 18. Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, por este pasaje, vemos que Pablo pasó un tiempo en Arabia y Damasco antes de ir a Jerusalén.
Sobre lo que sucedió en su estadía en Arabia no tenemos muchos datos y concordamos con lo que Lightfoot comenta, y cito: un velo de espesa oscuridad se cierne sobre la visita de San Pablo a Arabia. Y termino la cita. Algunos, como Crisóstomo en el siglo IV, opinaron que Pablo fue a Arabia a evangelizar. Esa opinión la comparte, por ejemplo, el erudito F.F. Bruce, basado en lo que Pablo dice en 2 Corintios 11:32. No lo vamos a ver en este momento, pero si alguien está apuntando, lo puede hacer. Por el otro lado, algunos estudiosos son de la opinión de John Stott, quien escribe, y cito: es mucho más probable que se haya ido a Arabia en busca de tranquilidad y soledad, porque ese es el punto de los versículos 16 y 17. No consulté con carne y sangre, sino que me fui a Arabia. Parece que se quedó ahí por 3 años. Creemos que en este periodo de retiro, al meditar en las escrituras del Antiguo Testamento, en los hechos de la vida y muerte de Jesús que ya conocía, y en su experiencia de conversión, le fue revelado el Evangelio de la gracia de Dios en su plenitud. Incluso se ha sugerido que estos 3 años en Arabia fueron una compensación deliberada por los 3 años de instrucción que Jesús le dio a los otros apóstoles, pero que Pablo no tuvo. Ahora Pablo tenía a Jesús para sí mismo, por así decirlo, durante 3 años de soledad en el desierto, y termino de citar. Entonces, vemos aquí algunas de las opiniones que se dan de los eruditos. Sin embargo, me parece que no tenemos que necesariamente escoger entre una cosa y otra. ¿Estaba Pablo predicando el evangelio o estaba Pablo preparándose y meditando? Pienso que las dos cosas Pablo bien pudo haber estado haciendo. De hecho, esa es la opinión del comentarista Timothy George. Dice, ¿cuál de las dos tenemos que elegir? Bueno, no necesariamente tenemos que elegir entre ambas cosas. Podemos pensar que el apóstol Pablo está meditando, está preparándose, está teniendo este tiempo de meditación, ¿verdad? Porque todo lo que él pensaba que era, que hacía, que era lo correcto delante de Dios, todo esto ha cambiado, pero al mismo tiempo él quiere compartir el evangelio. Y por algunos otros pasajes se nos da como que pistas que el apóstol Pablo empezó ya a compartir y a decir, bueno, creo en el Señor Jesucristo y Jesucristo es el Señor, Él es el Salvador y me he dado cuenta de eso. Entonces, no podemos ser dogmáticos, obviamente, sobre cuánto tiempo, de qué manera Pablo se preparó para su labor como predicador, pero hay varias cosas que sí podemos asegurar, puesto que tenemos datos suficientes en las Escrituras. Sabemos a ciencia cierta que Pablo tenía educación teológica de primera categoría, al haber sido formado como fariseo bajo los pies de Gamaliel, lo cual se nos dice en Hechos 22:3. Gamaliel primero fue un fariseo célebre en su tiempo, hijo o nieto de otro famoso fariseo, Gilel. Y se cree que este Gamaliel primero fue presidente de la corte del Sanedrín, y hay una frase en el Mishnah en donde se menciona a este Gamaliel, el cual se cree que es el Gamaliel que fue el maestro del apóstol Pablo. Y eso es lo que dice el Mishnah. Dice, cuando murió Rabán Gamaliel el anciano, la gloria de la ley cesó y la pureza y la abstinencia murieron. Es decir, que el apóstol Pablo había tenido como maestro a uno de los rabinos más célebres de su tiempo. Entonces Pablo tendría entendimiento robusto sobre las escrituras, conocimiento que Dios usó y guió para que Pablo, después de su conversión, escribiera múltiples cartas del Antiguo Testamento. Y de hecho vemos el pensamiento cuidadoso del apóstol Pablo en una carta como Romanos, en una carta como Gálatas, en donde él, y ahorita vamos a hablar de eso, en donde él está haciendo argumentación cuidadosa, está haciendo exégesis, está haciendo teología, está haciendo todo un estudio bíblico de viendo cómo el Antiguo Testamento apunta y se cumple en la obra del Señor Jesucristo. Otra cosa que podemos asegurar es que Pablo consideraba de suma importancia la preparación. Y no solamente la preparación doctrinal, sino una preparación completa, lo cual vemos reflejado en 2 Timoteo 2:15. Lo voy a leer, aunque no voy a ahondar mucho en esto porque Lucas acaba de hacerlo hace unos momentos. Pero 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y bueno, providencialmente iba a tomar un tiempo yo para explicar la palabra usa bien, pero Lucas ya lo hizo, así es que providencialmente yo no sabía que él iba a estar hablando de eso. Pero básicamente esa es lo que nos dicen las escrituras, ¿verdad? El usar correctamente, en donde la ponemos la palabra en alta estima. Y para eso, queridos hermanos, como se nos ha dicho una y otra vez, te tienes que preparar, o sea, es trabajo arduo. Y una de las cosas que yo veo, por ejemplo, cuando uno está haciendo exégesis, es que uno está con el texto y le estás haciendo preguntas al texto, pero no le estás haciendo preguntas de cuestionándolo, de a ver si es verdad o no. No, a eso no me refiero con hacerle preguntas al texto. Es decir, que hacemos preguntas como, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué no esta otra palabra? ¿Por qué Pablo hace esta conexión? Entonces, eres casi como un detective, ¿verdad? Que estás haciendo preguntas y preguntas y estás buscando pistas y buscas las pistas ahí en el versículo, luego buscas en el contexto inmediato, luego buscas en la carta, buscas en el testamento y estás tratando de discernir qué es lo que Dios está diciendo. Entonces, la segunda implicación que vimos es que implica preparación adecuada, lo cual lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos de manera implícita en ese tiempo que pasa entre su llamado y su primer viaje formal, pero también lo vemos en varios pasajes de las Escrituras en donde él claramente dice, debes de prepararte para poder predicar bien. Y eso nos lleva a la tercera implicación. Vamos a ver la tercera implicación sobre la preparación en el contexto misionero de Pablo. Implicación número 3. Implica conocimiento teológico. Implica conocimiento teológico. El conocimiento teológico de Pablo es evidente en todas sus cartas. O sea, yo creo que eso no es algo ni siquiera que tengo que buscar probar, porque todos nosotros sabemos que cuando lees las epístolas del apóstol Pablo, estamos viendo una persona que logra hacer una argumentación de una manera que es razonable, de una manera que es evidente. Y me acuerdo cuando le preguntaron al doctor David Martin Lloyd Jones sobre qué era la predicación. Y si no han leído su libro, el de Predicación y Predicadores, que está en español, por cierto, tienen que leerlo. Pero una de las definiciones que da el doctor David Martin Lloyd Jones tiene que ver con que la predicación es lógica en fuego. Y hay algunas personas que creo que han malentendido lo que el doctor Martin Lloyd Jones quiso decir, porque se quedan en la parte de lógica y empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo que la lógica? Pero lo que él se refería es que cuando predicas, tú estás haciendo argumentos que vienen del texto y que la gente va a decir, ah, ok, sí, tiene sentido. Tiene sentido porque aquí está diciendo que A y está diciendo que B, por lo tanto C. Tiene sentido. Y el apóstol Pablo hace eso en sus cartas. El apóstol Pablo dice, han escuchado esto, pero recuerdan esta otra cosa, llegamos a esta conclusión por tanto. Y es importante, queridos hermanos, que cuando nosotros prediquemos podamos demostrar del texto de dónde viene para que no se nos acuse de que seamos muy creativos. Y creo que a veces hay pastores que lo que quieren es demostrar su creatividad. Entonces, como quieren demostrar su creatividad, a lo mejor van a buscar un texto así medio extraño o que dicen, este está bien rebuscado. Los hermanos nunca se lo van a esperar, una predicación de este texto. Y luego dices, está bien, toda la escritura es inspirada por Dios, va a predicar ese texto fenomenal. Pero luego empiezas a escuchar y dices, a ver, eso no es lo que dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está en el texto? Y por eso debemos de apuntar continuamente al texto. Y para poder hacerlo, tenemos que tener un conocimiento robusto de la doctrina. Pablo es capaz de tomar el Antiguo Testamento y demostrar las maneras en las que apunta a Jesucristo. Pablo no simplemente dice, apunta a Jesús, créanme, dice, déjame, te lo voy a demostrar, lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos de esta forma, lo vemos de esta otra manera. Por ejemplo, en Romanos, Pablo habla de la circuncisión, Pablo habla de Abraham y demuestra cómo esto nos apunta al Señor Jesucristo. Lo vemos en Gálatas, donde Pablo examina cuidadosamente el pacto abrahámico.
Pablo examina la razón de ser de la ley mosaica y demuestra una vez más que esto apuntaba a la salvación en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que Pablo demuestra un conocimiento teológico profundo sobre la persona y obra del Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo no solamente demuestra tener un conocimiento del Antiguo Testamento, sino también de la persona y obra de Jesucristo y del nuevo pacto. Y vemos algunas de estas cosas en Filipenses capítulo 2. Entonces les invito a que me acompañen ahí a Filipenses capítulo 2, versículos 6. Y voy a leer algunos versículos allí. En este pasaje, en Filipenses 2:6, vemos múltiples doctrinas cristológicas que son fundamentales para entender la persona y obra de Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 6 vemos que Cristo es verdadero Dios. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, eso es algo que me gusta mucho del apóstol Pablo porque como se mencionó hace un momento que Pedro dice que el apóstol Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender y los indoctos tuercen, entonces nosotros sabemos que hay algunos pasajes en el apóstol Pablo que decimos, bueno, ¿y aquí a qué se refiere? Indudablemente Filipenses 2, 6 y sobre todo el versículo 7 se ha hablado mucho sobre qué es lo que quiere decir, qué es lo que implica, pero lo que me gusta es que el apóstol Pablo te explica lo que quiere decir, porque cuando dice forma de Dios y decimos, bueno, ¿y a qué se refiere con forma de Dios? Bueno, sigue leyendo. Y muchas veces el problema con las herejías es que no seguimos leyendo. Nos quedamos en algo y decimos, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Y ya lo interpreto a mi manera fuera de contexto, pero sigue leyendo. No estimó el ser igual a Dios. Cristo es verdadero Dios. En el versículo 7 vemos el despojo o el kenosis. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y luego inmediatamente, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Se despojó de su deidad? No. ¿Se despojó de sus atributos divinos? No. El apóstol Pablo nos explica qué quiere decir con el despojo, con ese participio en el griego original. Tomando forma de siervo. ¿De qué está hablando el despojo? El despojo tiene que ver con el tomar forma de siervo. Es que Él toma la naturaleza humana de manera que Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Verdadero hombre, hecho semejante a los hombres. Vemos en el versículo 8 la humanidad, la humillación y la obediencia de Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el apóstol Pablo sigue hablándonos de doctrina, explicándonos quién es Jesús y ahondando, queridos hermanos, en doctrinas fundamentales de quién es Cristo. Y por supuesto, los versículos 9 al 11 vemos la exaltación absoluta de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué menciono este pasaje? Y obviamente estoy solamente dando ejemplos. Lo menciono porque quiero hacer hincapié en que Pablo no solamente tiene un estudio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, sino que también había profundizado en las implicaciones del Nuevo Pacto, en la vida y obra de Jesús, en la doctrina de la salvación y todas sus implicaciones. Así que esta tercera implicación es fundamental en el contexto misionero, como lo vemos en la vida de Pablo, pero no solamente en el contexto misionero, sino en el contexto de la iglesia local. Necesitamos nosotros también, al igual que el apóstol Pablo, tener conocimiento teológico. Ahora, algo que me fue de mucha bendición tanto el día de ayer como el día de hoy,
es que estamos viendo ese balance de lo que necesitamos para poder prepararnos. Porque el día de ayer, el doctor Roberto Sánchez, ¿qué estuvo enfatizando él? Estuvo enfatizando la importancia de la iglesia local. Y él habló eso y lo dijo claramente, ¿verdad? Es la iglesia local en donde surgen, ¿verdad? Estas personas, esos hombres que Dios está llamando, y Dios usa la iglesia local también para decir, sí, esta persona está calificada, no solamente tiene el deseo interno, el deseo del obispado, sino que también cumple con las características, también es evidente que está viviendo en santidad, ¿verdad? Y no es que eso se le haya delegado al seminario, o ustedes produzcan los pastores, nada más nos los envían y a ver qué hacemos. Y a veces eso pasa, ¿no? Ay, lo voy a enviar allá al seminario a ver si allá lo arreglan y luego que me lo traigan mejor y aquí lo ponemos a hacer algo. O peor, algunos que dicen, es que no sé qué hacer, pues bueno, pues me voy a ir al seminario y si no puedo con esto y con lo otro, pues por lo menos predico, ¿no? Y como si fuera algo muy sencillo, o como si fuera algo que si no puedo hacer alguna otra cosa. Pero lo que hemos estado viendo desde esta charla es un llamado claro, ¿verdad? Entonces, el día de ayer el doctor Roberto Sánchez nos habla sobre la importancia de la iglesia local. Qué importante es eso. El día de hoy el hermano Lucas nos habla también sobre que esto es algo arduo, que se necesita preparación, que se necesita una pasión incluso y que necesitas tiempo, ¿verdad? Para prepararte y para estudiar las escrituras y para pasar a veces tiempo en la noche o de madrugada. Algunos de ustedes, al igual que yo, son pastores bivocacionales. Eso quiere decir que estarán por las noches preparando el sermón, estarán por la madrugada haciéndolo. A veces uno dice, bueno, ya tengo el tiempo para el sermón y luego hay una emergencia en la iglesia y eso significa, ok, tengo que ir al hospital, tengo que oficiar el funeral, tengo que hacer algo de consejería y mañana predico o pasado mañana predico y sigue siendo mi responsabilidad. Y por el otro lado tengo delante de Dios también a mi familia, ¿verdad? Que es prioridad. Y a lo mejor el trabajo en donde te están exigiendo ciertos resultados y uno dice, Señor, necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque quiero ser fiel. Porque el domingo tengo que darle de comer a las ovejas que son tus ovejas de tu palabra. Y eso es una responsabilidad grandísima. Como dijo un predicador puritano que dice, yo predico como hombre moribundo a hombres moribundos, ¿verdad? O como decía igual otro predicador, yo predico como si fuera mi último sermón. Y yo les he dicho esto a mis alumnos y lo he dicho en la iglesia, la razón por la cual uno predica cada sermón como si fuera su último sermón, les digo por qué, hermanos, porque pudiera ser nuestro último sermón. No sabemos, no tenemos idea, solamente Dios sabe. Y por lo tanto, hermanos, sean 2 personas, sean 20 personas, sean 200 personas, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Decían que cuando el predicador escocés Robert Murray McCheyne iba subiendo hacia el púlpito, la gente empezaba a sollozar porque sabía y podía ver en él esa pasión. Sabían que iban a ser afectados por lo que se iba a predicar. Sabían que el Espíritu Santo iba a estar obrando a través de ese sermón. Y hermanos amados, cuando estamos detrás de un púlpito, tenemos poco tiempo, tenemos 45 minutos a 1 hora para darle a las personas un sentido de la gloria de Dios. No tenemos tiempo que perder. Siempre a mí me sorprende cuando a una persona se le da un tiempo y desperdicia 15 minutos o 20 minutos en trivialidades. Y no estoy diciendo necesariamente que debamos de dar una impresión como de aguafiestas o de enojados. No, para nada. No está eso en mi mente. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando de cosas espirituales y que no solamente puede ser que este sea el último sermón que yo dé, puede ser el último sermón que un congregante escuche. Y puede ser que uno de ellos no es la última vez que va a escuchar el evangelio. Puede ser que es la última vez que una persona que es miembro de mi iglesia vaya a ser exhortada
vaya a ser preparada para estar delante de la presencia del Señor. ¡Qué gran responsabilidad! Tomémoslo en serio. Tomémoslo en serio. La gente no viene a escuchar a un comediante, la gente no viene a escuchar un episodio de stand-up, de comedia, no viene a escuchar eso, viene a escuchar la palabra de Dios. Viene a escuchar la palabra de Dios. Así es que tomémoslo en serio. Bueno, hasta ahora hemos visto 4 implicaciones. Un llamado claro, preparación adecuada, conocimiento teológico. Ahora vamos a ver una cuarta implicación. Entonces, la primera fue un llamado claro, la segunda, preparación adecuada, la tercera, conocimiento teológico, y la cuarta implicación implica pericia exegética. Implica pericia exegética. Muchas veces he escuchado un comentario sobre la exégesis de Pablo y los apóstoles, y es algo así. Bueno, es que ellos eran apóstoles. Por lo tanto, podían hacer cosas raras en su exégesis y pues es que son los apóstoles. De hecho, una vez estaba en una conferencia de predicación expositiva y estaba en un preguntas y respuestas y alguien hizo la pregunta y no era una pregunta fácil, era de un texto así un poquito complejo. Y le dice, a ver, pero si usted está diciendo que debemos de predicar de acuerdo al contexto, a ver, ¿y aquí qué? Y bueno, también me pongo en los zapatos de la persona, ¿verdad? Estás ahí, no sabes qué te van a preguntar, no eres omnisciente, no te sabes todas las escrituras, eres un estudiante también. Pero su respuesta fue algo como, bueno, pues es que Pablo es Pablo, ¿no? O sea, ahí quién sabe qué habrá hecho, pero como es Pablo, está bien. Y pensé, quizá creo que hay una mejor manera, ¿no? De ver lo que están haciendo los escritores del Nuevo Testamento. Porque no queremos decir que Pablo y los apóstoles están haciendo piruetas exegéticas para probar sus puntos. De hecho, un teólogo prominente que ya falleció, pero un teólogo prominente, George E. Ladd, famosamente dijo que el Nuevo Testamento radicalmente reinterpreta el Antiguo. Me acuerdo cuando leí eso y dije, ¿cómo? Sí, es que el Nuevo Testamento radicalmente reinterpreta. O sea, lo que el Antiguo Testamento es, los apóstoles lo toman y hacen algo completamente diferente. Ahora, déjenme recomendarles un libro que si mal no me equivoco, debe de estar ahorita aquí en venta. La hermenéutica de los escritores bíblicos del Dr. Abner Chau. La hermenéutica de los escritores bíblicos del Dr. Abner Chau. Él hace esta pregunta: ¿qué afirmaron los apóstoles? Estoy citando. ¿Qué afirmaron los apóstoles hacer con el Antiguo Testamento? ¿Hicieron valer lo que leían de nuevas formas, que lo reinterpretaban o que hallaban un nuevo sentido en el texto? Las fórmulas introductorias que usan los apóstoles en sus escritos demuestran lo contrario. Todo esto apunta a que los apóstoles no afirmaban cambiar el Antiguo Testamento, sino permanecer en él. Déjenme les doy 2 ejemplos de esto. Vamos a Gálatas 3:8. Son ejemplos un poquito complejos, el segundo más que el primero, pero estamos en un taller y creo que podemos hacerlo y creo que nos queda suficiente tiempo. Ok. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo aquí está citando Génesis 12:3 y Génesis 12:18, apuntando específicamente a que Dios prometió desde el tiempo de Abraham que por medio de él serían benditas todas las naciones, pantata etne, todas las naciones, etne que tiene que ver con etnias o naciones. Por lo tanto, no solamente sería bendito Israel por medio de Abraham, sino todas las naciones, lo cual incluye a los gentiles también. A eso me refiero, hermanos, con pericia exegética, porque Pablo está haciendo puntos teológicos con una exégesis de la Biblia, tomando en cuenta la realidad en Cristo. Y Pablo está leyendo cuidadosamente y él está diciéndole a su audiencia, miren, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Dios ya le había dado la promesa a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que en ti serían benditas todas las naciones, en plural. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace su argumentación bíblica de que por medio del Señor Jesucristo tenemos el cumplimiento a todas las naciones. Por eso vemos al Señor Jesucristo cuando da su encomienda: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas las naciones por medio del cumplimiento en Jesucristo, que es el cumplimiento
de lo que se le dijo a Abraham. Vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 3:16. Este es un poquito más complejo y no estamos haciendo, como les dije, no es un sermón de todos esos textos, entonces tenemos ciertas limitaciones, pero vamos a ver algunas cosas interesantes. Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Okay, Pablo está citando Génesis 12:7 en ese pasaje y la complejidad del pasaje viene de la palabra simiente y como afirma el doctor Chao y otros eruditos, tiene significados tanto corporativos como mesiánicos. Pero lo que quiero apuntar aquí es que Pablo está diciendo que hay una doctrina de la simiente que corre por toda la Biblia y que aquí la estamos viendo, ¿verdad? Desde el Génesis 3:15, en donde se promete que la simiente de la mujer, ¿verdad? Y se habla de la simiente de la mujer aplastando a Satanás. Y después vemos la simiente prometida a Abraham, la simiente que pasa también por David. Y si uno se tomara el tiempo, y tampoco quiero hacer una súper como promocional, pero aquí en la Universidad Cristiana de las Américas, en algunas de las clases, se ahonda sobre este tema. O sea, ¿qué es esto de la simiente y dónde la vemos? ¿Dónde la vemos esa doctrina, ese hilo que va uniendo todo y nos lleva hasta el Nuevo Testamento? Y les digo algo, hermanos, cuando nosotros vemos esta enseñanza de la simiente que es Jesús, que es muy evidente en las Escrituras, si no lo has visto antes, sientes que se te abren los ojos y dices, ¿cómo puede ser que no lo había visto antes? Porque está ahí de claro. Trágicamente, muchas veces en las iglesias evangélicas y fundamentales se predican los textos de la Biblia de manera tan aislada que los hermanos no ven las conexiones entre una cosa y otra, ¿verdad? No solamente se predican a veces de manera aislada, sino que además se da simplemente algún consejo moral. Entonces se lee un pasaje y al final la aplicación es no hagas esto, no hagas esto y si haces esto. Ok, listos, salgan. Próximo domingo, vamos a leer un pasaje. No hagas esto, no hagas esto, si haces esto, salgan. Y el que vaya a esa congregación o que vaya a la parroquia de la esquina o que vaya a la sinagoga o que vaya con el imán, va a escuchar algo bien similar. No hagas esto, no hagas esto, si haces esto. Oye, va a decir, pues en todos lados me dicen lo mismo. Puedo ir a la iglesia cristiana, puedo ir a la parroquia de la esquina, puedo ir a la sinagoga, puedo ir con el imán. Todos me dicen lo mismo, que me porte bien. Todo es igual. No les estamos hablando de Jesús. No les estamos hablando de Cristo, de la gracia, del cumplimiento de las profecías. Y todas estas cosas, hermanos, que son tan hermosas. Tenemos que hablar de eso. Entonces, Pablo, solamente usé sus dos ejemplos porque los tengo muy presentes. Pero imagínense si viéramos todos los ejemplos en las cartas de Pablo donde él usa pericia exegética. No, nos pasamos aquí toda la semana. O a lo mejor tendríamos que hacer todo un curso, ¿no? De cómo el apóstol Pablo está usando pericia exegética y está viendo palabras. Y nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo también cuando le hacen preguntas. ¿Se han fijado cómo cuando le hacen preguntas al Señor Jesucristo y a veces se va a un pasaje que nosotros diríamos, ay, yo no sabía que de ese pasaje, pero el Señor Jesucristo está tomando el pasaje y lo está viendo y lo está analizando y está llegando a ciertas conclusiones que son evidentes, pero muchas veces nosotros las pasamos por alto. Bueno, vámonos a la quinta y última implicación. Implicación número 5 implica conocimiento cultural. Implica conocimiento cultural. Y quiero hablar de eso con cuidado, porque no estoy hablando de implica conocimiento cultural, que significa que, ok, tengo que verme todas las últimas películas, vestirme al último grito de la moda para que la gente crea que tengo conocimiento cultural y no estoy hablando de eso. Pero sí vale la pena mencionar que Pablo era un hombre que analizaba la cultura, buscaba entender el pensamiento de la cultura a su alrededor.
Un ejemplo hermoso de esta perpetua curiosidad de Pablo está en 2 de Timoteo 4:13, no tienen que ir ahí, donde le pide a Timoteo el capote que dejó en Troas y los libros y pergaminos, estando en prisión. No solamente quiere su sustento físico, tráeme el capote, pero también quiere sustento espiritual e intelectual. Tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Ahora quiero examinar con ustedes rápidamente dos ejemplos en donde vemos este conocimiento cultural de Pablo. Providencialmente uno de ellos también se mencionó ayer, que es Tito 1:12. Vamos ahí, Tito 1:12. Miren a Pablo en Tito 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Entonces Pablo está citando a Epiménides, que voy a citar, dice un comentarista, dice, Epiménides fue un conocido y muy estimado filósofo cretense del siglo VI antes de Cristo. Y lo que llama la atención es que el apóstol Pablo estaba familiarizado con este escritor que había vivido cientos de años antes de él, que había hecho un comentario cultural, y el apóstol Pablo dice, mira, tiene razón. Ahora sabemos evidentemente que porque Pablo cite a Epiménides o Aratos o a Cleantes, no quiere decir que esos son escritos inspirados inerrantes. Esos escritos no, sino que la manera en que Pablo lo está usando es una manera guiada por Dios. O sea, Dios está guiando al apóstol Pablo cuando está escribiendo esto. Entonces es un ejemplo bien interesante en donde el apóstol Pablo ha analizado la cultura, porque no solamente cita, sino que después dice, y es verdad. O sea, esto es verdad estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y el segundo ejemplo, evidentemente, y el más conocido es Pablo en Atenas. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, Pablo hace varias observaciones culturales muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 22 comenta sobre su religiosidad. En el versículo 23 habla sobre el altar al Dios no conocido. Entonces Pablo usa el conocimiento de la cultura que está observando a su alrededor, está haciendo, por así decirlo, una exégesis de lo que está viendo a su alrededor, de la religiosidad de los atenienses para predicar el evangelio. Y miren el versículo 28, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo está citando a algunos poetas griegos. El erudito John Polhill dice, y cito, hay consenso en que la cita se encuentra en el poeta estoico Arato de Soli, que vivió en la primera mitad del siglo III a.C. Es posible que el propio Arato estuviera citando un himno que escribió el poeta Cleantes, lo que quizás explicaría la referencia plural de Pablo a algunos de vuestros poetas. Entonces, también esto me parece interesante. O sea, me parece interesante que el apóstol Pablo está aquí con los atenienses y está haciendo un exégesis de la cultura en la que se encuentra y está diciendo, mira, voy a decir cosas con las cuales ustedes también estén familiarizados. Y creo que se ha dicho ya muchas veces que debemos de estar al tanto del lugar en donde Dios nos ha puesto. Si tú estás en una ciudad, predicando en una ciudad, o si estás en un lugar rural, o si estás en México, en Estados Unidos, estás en Chile, estás en África, estás en Europa, la verdad bíblica no cambia, ¿ok? Y eso es muy claro. La verdad bíblica no cambia. Pero sí debemos de entender a quién le estamos predicando. Muchas veces cuando estoy preparando un sermón, una de las partes en las que paso mucho tiempo es de qué manera voy a hablarle a mi congregación. O sea, y tengo a personas en mente. ¿Cómo puedo ministrar a esos hermanos, verdad? Que están pasando por diversas dificultades. La verdad de Dios no cambia, evidentemente, pero yo tengo una congregación con ciertos hermanos que conozco. Y eso es algo bien bonito, ¿verdad? De estar pastoreando, que conoces a los hermanos, conoces sus luchas, conoces las pruebas por las que están pasando. Y esto es una buena manera de ministrar a ellos. Es que sepamos cómo es que estamos predicando y a quién estamos predicando. Por lo tanto, conocer de manera sensata la cultura, una vez más, no estoy hablando sobre ser experto en cultura pop o qué sé yo,
sino de verdaderamente entender cuál es la ciudad a la que Dios me ha llamado, o el pueblo a que Dios me ha llamado, el país en el que Dios me ha llamado, para poder ser efectivos. Significa entender verdaderamente el pensamiento del lugar en el cual estaré ministrando y hacer una exégesis no solo del texto, sino también entender a las personas a las cuales les estoy predicando. Queridos hermanos, en conclusión hemos visto 5 implicaciones de la preparación en la vida del apóstol Pablo. Estas 5 implicaciones pueden aplicarse no solamente en el contexto misionero, sino en diversos contextos ministeriales, y espero que así sea en la vida de ustedes. Y espero también que la vida de Pablo y su ejemplo nos exhorte a prepararnos bien para la obra del ministerio. Y que cuando veamos al apóstol Pablo, veamos a una persona que por la gracia de Dios dijo, voy a ser fiel y quiero verdaderamente dar la palabra de Dios. Queridos hermanos, yo les exhorto, les desafío a que sea así. Cuando estamos en una conferencia como esta, normalmente salimos con mucho ánimo. Que sea así, pero que no pase en un mes, sino que sigamos con ese ánimo. Y que domingo tras domingo y vez tras vez, digamos, tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios y que podamos nosotros predicar como hombres moribundos a hombres moribundos, sabiendo que en cualquier momento entramos a la presencia del Señor y qué privilegio es predicar su palabra. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo. Que sea de bendición en nuestras vidas. Y pido ahora también, Señor, por esta próxima sesión, que tú nos bendigas, nos exhortes y nos desafíes. En el nombre de Jesús. Amén.